Deja de hacerte la víctima, Josefina, me dijo Estela, mi nuera. Se paseaba por mi sala como si fuera la dueña, mientras yo me encogía en mi silla favorita. Solo eres una vieja que vive de limosnas en este departamentito triste. Es hora de que aceptes la realidad. Sus palabras venenosas llenaron el espacio que había sido mi refugio durante décadas, convirtiéndolo en un campo de batalla. Raúl, mi hijo de 38 años, estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono, como si esta conversación no existiera, como si su madre no estuviera siendo destrozada emocionalmente en su propia casa por la mujer que él había elegido como esposa. «Estela», murmuré con voz temblorosa, «esta es mi casa. He vivido aquí durante 30 años con Florencio. Florencio está muerto», me gritó interrumpiéndome, sus ojos brillando con una crueldad que me dejó sin aliento. «Quedaste sin nada. Vives del seguro social, rentas este lugar miserable y pasas tus días haciendo voluntariado porque no tienes nada mejor que hacer». Sentí como si me hubieran abofetado. Durante los 3 años desde la muerte de mi esposo, había vivido modestamente por elección, no por necesidad. Pero Estela había interpretado mi humildad como pobreza y ahora la estaba usando como un arma para humillarme. «¿Mamá?», finalmente habló Raúl, sin levantar la vista de su teléfono. «Estela tiene razón. Deberías considerar mudarte a una residencia asistida. Hay lugares muy buenos donde puedes estar con gente de tu edad». Mi corazón se partió al escuchar a mi propio hijo hablar de mí como si fuera una carga que necesitaba ser gestionada. ¿Una residencia asistida?, repetí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Eso es lo que quieren para mí? «Es lo lógico», respondió Estela con una sonrisa cruel. «No tienes familia que realmente te necesite. No tienes dinero para cuidarte a ti misma adecuadamente. Es hora de que dejes de fingir que puedes manejar una vida independiente. Pero ustedes son mi familia», susurré buscando en los ojos de Raúl algún vestigio del niño amoroso que había criado. Estela se rió con una frialdad que me heló la sangre. «Somos tu familia por obligación, no por elección. Y francamente, ya es hora de que todos sigamos adelante con nuestras vidas, sin tener que preocuparnos por una anciana que no puede aceptar su realidad». En ese momento, supe que mi experimento había terminado. Durante 3 años, había vivido modestamente para probar el carácter de mi hijo y su esposa. Había querido ver si me amarían por quien era, no por lo que tenía. La respuesta estaba resonando cruelmente en mi sala, pero lo que Estela y Raúl no sabían era que estaban a punto de descubrir exactamente quién era realmente yo y cuánto poder tenía para cambiar sus vidas para siempre. Antes de continuar, escribe en los comentarios de qué parte del mundo nos ves. Mi nombre es Josefina y durante 66 años he aprendido que las personas revelan su verdadero carácter cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. Cuando mi esposo Florencio murió hace 3 años, me dejó una herencia que cambió mi vida para siempre. $1.800.000 en inversiones y propiedades. Pero en lugar de revelar mi nueva situación financiera, tomé una decisión que parecía sabia en aquel momento: mantenerlo en secreto. Quería ver cómo me tratarían mi hijo y mi nuera cuando pensaran que no tenía nada que darles, excepto amor. Durante 30 años de matrimonio, Florencia y yo habíamos vivido cómodamente pero sin ostentación. Él era un hombre de negocios inteligente que invertía sabiamente, pero nunca alardeaba de su éxito. Cuando murió, descubrí que había sido mucho más exitoso de lo que incluso yo sabía. Renté un departamento modesto, doné mi tiempo a organizaciones benéficas y viví de una porción pequeña de mis ingresos, mientras el resto crecía en inversiones. Le dije a Raúl que dependía del seguro social y que tenía que ser cuidadosa con el dinero. Pensé que esto me permitiría disfrutar de relaciones auténticas con mi familia, que me amarían por mi sabiduría, mi experiencia, mi amor incondicional.
que valorarían mi presencia en sus vidas sin importar mi situación económica. Durante 3 años, mantuve esta fachada mientras observaba cómo me trataban. Al principio, Raúl parecía preocupado y atento, pero gradualmente, especialmente después de casarse con Estela hace 2 años, comenzó a verme como una responsabilidad molesta. Estela nunca había mostrado mucho interés en conocerme realmente, pero una vez que creyó que yo era pobre, su desdén se volvió evidente. Me hablaba con condescendencia, me hacía comentarios sobre mi situación y claramente veía nuestras reuniones familiares como actos de caridad. Nunca imaginé que mi experimento revelaría una crueldad tan profunda en las personas que más amaba. Los meses siguientes a esa conversación devastadora fueron un descenso gradual hacia una humillación cada vez más profunda. Estela había tomado mi supuesta pobreza como una excusa para tratarme como si fuera menos que humana. La primera señal fue cuando dejaron de invitarme a las cenas familiares. «Es muy caro cocinar para una persona extra», me explicó Estela por teléfono. «Además, sabemos que prefieres comida simple. Probablemente te sentirías incómoda con nuestros platos». Cuando intenté llevar un regalo para el cumpleaños de Raúl, Estela lo rechazó frente a otros invitados. «Oh, Josefina, no necesitas gastar tu poquito dinero en nosotros. Guárdalo para tus medicinas». La humillación de ser tratada como una indigente en público me quitó el aliento. Peor aún, fue cuando comenzaron a hablar de mí como si no estuviera presente. Durante una reunión familiar, escuché a Estela explicar a sus amigas: «La madre de Raúl vive en un departamentito triste. Sobrevive con el seguro social. Es dulce, pero muy limitada, ¿sabes? No entiende cómo funciona el mundo moderno». Raúl estaba ahí, escuchando cómo su esposa me degradaba, y no dijo una palabra. El punto más bajo llegó durante las fiestas navideñas. Me invitaron a cenar, pero Estela me sentó en una silla separada del resto de la familia. «Es más cómodo para ti», explicó con una sonrisa falsa. «No tienes que preocuparte por conversaciones complicadas sobre negocios o inversiones». Durante la cena, uno de los invitados preguntó sobre mí. «¿Quién es la señora mayor?» «Es la madre de Raúl», respondió Estela con un tono que indicaba claramente que era una carga. «Vive sola, sin muchos recursos. Hacemos lo que podemos por ella, pero ya saben cómo es con los mayores. Se vuelven muy dependientes». Esa noche, mientras lavaba los platos sola en la cocina, porque Estela había decidido que era mi manera de contribuir, escuché una conversación que me destrozó el alma. «No sé cuánto tiempo más podemos seguir haciendo esto», le decía Estela a Raúl en la sala. «Tu madre se está volviendo más necesitada. Siempre necesita algo. Es agotador». «¿Qué sugieres?», preguntó Raúl con una voz cansada. «Hay residencias muy buenas, lugares donde puede estar con gente de su edad, donde tendrá actividades apropiadas. Sería mejor para todos». «¿Crees que aceptaría?». Estela se rió con frialdad. «No tiene opción. No puede costear vivir sola mucho tiempo más. Eventualmente tendrá que aceptar la realidad». Me quedé paralizada en la cocina, sosteniendo un plato mojado, escuchando cómo mi hijo y mi nuera planeaban deshacerse de mí como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Pero la gota que derramó el vaso llegó en mi cumpleaños número 66. Esperaba que al menos recordaran la fecha, pero no recibí ni una llamada. Cuando finalmente los contacté, Estela respondió con irritación evidente. «Oh, es cierto, tu cumpleaños. Lo siento, Josefina, pero estamos muy ocupados con cosas importantes. Tal vez podamos hacer algo simple la próxima semana». Algo simple. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Mi cumpleaños había sido reducido a algo simple, porque una mujer que vive de limosnas no merecía una celebración real. Esa noche, sola, en mi departamento triste,
tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de que Estela y Raúl conocieran a la verdadera Josefina, y era hora de que enfrentaran las consecuencias de 3 años de crueldad disfrazada de caridad. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, Patricia Mendoza, una mujer brillante que había manejado los asuntos de Florencio durante años y que conocía perfectamente mi situación financiera real. Patricia, le dije con una determinación que no había sentido en meses, es hora de hacer algunos cambios importantes en mi testamento. Y necesito comprar una casa. ¿Qué tipo de casa está buscando, señora Josefina? La más cara y hermosa que puedas encontrar. Quiero una mansión. Quiero que sea imposible de ignorar. Una semana después, Patricia me llamó con noticias emocionantes. Encontré la propiedad perfecta, una mansión de 6 habitaciones en el barrio más exclusivo de la ciudad, $3 millones. ¿Puedo comprarla en efectivo?, pregunté. Con sus inversiones actuales, absolutamente. De hecho, después de la compra todavía le quedarán ingresos más que suficientes para vivir lujosamente el resto de su vida. 2 semanas después, era la orgullosa propietaria de una mansión que haría que la casa de Raúl pareciera un apartamento. Pero antes de mudarme, tenía algo que hacer. Invité a Raúl y Estela a cenar en mi departamento, triste, una última vez. Llegaron con esa actitud condescendiente que había llegado a conocer tan bien. «Josefina», me dijo Estela mientras se sentaba con cuidado, como si mis muebles pudieran estar sucios. «Esperamos que entiendas que hemos estado pensando en tu futuro. Raúl y yo hemos investigado algunas residencias asistidas realmente bonitas». «¿Residencias asistidas?», repetí, manteniéndome calmada. «Sí», continuó Raúl, evitando mi mirada, «lugares donde tendrías compañía, actividades, cuidado médico. Sería mejor para ti». «Mejor para ustedes, querrás decir», respondí suavemente. Estela se rió nerviosamente. «Bueno, también sería un alivio para nosotros, por supuesto. Cuidar de un familiar mayor es una gran responsabilidad». «¿Cuidar de mí?», pregunté, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. «¿En qué manera exactamente han estado cuidando de mí?». «Josefina», dijo Estela con condescendencia, «hemos estado supervisando tu bienestar, asegurándote de que estés bien». «¿Supervisando?», interrumpí, mi voz ganando fuerza, como cuando me excluyeron de las cenas familiares porque era muy caro alimentarme, o cuando me rechazaron los regalos porque era un desperdicio de mi poquito dinero. Raúl se veía incómodo. «Mamá, solo estábamos tratando de ser considerados». «Considerados», repetí, sacando mi teléfono, como cuando hablaron de enviarme a una residencia porque soy una carga agotadora, o cuando decidieron que no merecía una celebración real de cumpleaños porque solo vivo de limosnas. «¿De qué estás hablando?», preguntó Estela, aunque su cara comenzaba a palidecer. «Estoy hablando de 3 años», dije, mi voz ahora clara y fuerte. 3 años durante los cuales ustedes me trataron como basura porque creyeron que no tenía nada que ofrecerles. «Mamá», intentó Raúl, «no sabíamos». «Exactamente, no sabían». «Y por eso me trataron como basura, porque en sus corazones una mujer sin dinero no merece respeto, amor o dignidad». La realización de lo que habían hecho comenzó a sentarse en sus rostros. Pero yo no había terminado con mis revelaciones. «Pero hay más», continué, viendo cómo sus rostros palidecían aún más. «Esta semana compré algo que quiero mostrarles». Saqué las fotografías de mi nueva mansión y las extendí sobre la mesa. Sus ojos se abrieron como platos al ver las imágenes de la propiedad más lujosa que probablemente habían visto en sus vidas. «Esta es mi nueva casa», anuncié con satisfacción. 6 habitaciones, piscina, jardines, ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad. La compré en efectivo. Estela tomó una de las fotografías con manos temblorosas.
Esto debe costar $3 millones, confirmé. Y aún me sobra dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Raúl se veía como si hubiera visto un fantasma. Mamá, ¿por qué nos dijiste? ¿Por qué? Repetí, sintiendo 3 años de humillación convertirse en poder. Para que pudieran fingir amarme por mi dinero, en lugar de tratarme como basura por mi supuesta pobreza. Para que pudieran ser hipócritas, en lugar de crueles. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Estela finalmente habló, su voz ahora completamente diferente, casi suplicante. Josefina, si hubiéramos sabido, las cosas habrían sido diferentes. Exactamente, respondí. Habrían sido falsas en lugar de crueles. Habrían fingido respeto en lugar de mostrar desprecio. Pero su carácter real habría sido el mismo. Raúl se inclinó hacia adelante, claramente desesperado. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Me reí, pero no con alegría. Como cuando me dijeron que necesitaba ir a una residencia asistida, como cuando me excluyeron de las reuniones familiares. Estela, recuperando algo de su antigua arrogancia, pero con un tono mucho más cuidadoso, intentó otro acercamiento. Bueno, obviamente hubo malentendidos, pero ahora que sabemos la verdad, tal vez esta casa hermosa sería perfecta para toda la familia. La audacia de su sugerencia me dejó sin aliento por un momento. ¿Disculpa?, pregunté, queriendo asegurarme de que había escuchado correctamente. Lo que quiero decir, Estela continuó con ahora una sonrisa que intentaba ser encantadora, es que una casa tan grande, podrías sentirte sola ahí. Raúl y yo podríamos mudarnos contigo. Podríamos cuidarte apropiadamente ahora que entendemos su situación. Raúl asintió entusiastamente. Sí, mamá, podríamos ser una familia real, vivir juntos, cuidarnos mutuamente. Los miré a ambos con una mezcla de incredulidad y asco. Incluso después de ser expuestos, incluso después de que su crueldad había sido revelada completamente, su primera reacción era encontrar una manera de beneficiarse de mi riqueza. ¿Cuidarme?, repetí, lentamente. ¿Cómo me han cuidado durante los últimos 3 años? Eso fue diferente, protestó Estela. No sabíamos. Lo que sabían era que creían que yo era una anciana pobre que dependía de ustedes. Y en lugar de tratarme con dignidad y amor, me trataron como basura, me humillaron, me excluyeron, planearon deshacerse de mí. Saqué mi teléfono y marqué un número. Patricia, soy Josefina. Sí, están aquí conmigo ahora. ¿Podrías leerles las modificaciones que hicimos al testamento esta semana? La voz de mi abogada salió clara por el altavoz. Por supuesto. Señor Raúl Hernández, usted ha sido removido completamente como beneficiario del testamento de su madre. La totalidad de su patrimonio será donada a la Fundación Vínculos de Plata, que apoya a personas mayores abandonadas por sus familias. El rostro de Raúl se descompuso completamente. Además, continuó Patricia, se ha establecido una cláusula específica que prohíbe permanentemente que usted o su esposa habiten, hereden o tengan cualquier claim legal sobre la nueva propiedad de la señorita Josefina. Estela se puso bruscamente de pie, derramando su bebida. ¡No pueden hacer eso! ¡Somos familia! Sí, respondí con calma. Ya lo hicieron. Los meses siguientes fueron los más liberadores de mi vida. Me mudé a mi hermosa mansión y, por primera vez en 3 años, viví sin pretender ser alguien que no era. Contraté personal de servicio, redecoré según mi gusto y finalmente pude disfrutar de la riqueza que Florencio me había dejado. Raúl intentó contactarme varias veces. Sus mensajes evolucionaron de disculpas desesperadas a súplicas por perdón y finalmente a intentos de justificar su comportamiento. Estela también trató de acercarse, pero sus intentos eran transparentemente calculados para recuperar acceso a mi fortuna. Lo más sorprendente fue descubrir cuánta paz traía la soledad cuando estaba elegida conscientemente. Durante 3 años había sufrido la soledad de ser excluida y menospreciada. Ahora tenía la soledad de la independencia
y la autodeterminación. Comencé a involucrarme más activamente con la Fundación Vínculos de Plata. Conocí a docenas de personas mayores que habían experimentado abandono y maltratos similares por parte de sus familias. Muchas de ellas me dijeron que habían vivido experiencias idénticas, familiares que las trataban bien cuando pensaban que había herencias por recibir, y con crueldad cuando creían que no había nada que ganar. Mi historia se convirtió en un ejemplo para otros, no de venganza, sino de autorrespeto, de la importancia de conocer nuestro propio valor independientemente de cómo otros nos traten. Un día, 6 meses después de la revelación, Raúl apareció en la puerta de mi mansión. Se veía mayor, cansado y genuinamente arrepentido. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «he estado en terapia. He estado tratando de entender cómo me convertí en el tipo de persona que trata así a su madre». «¿Y qué has descubierto?», pregunté, sin invitarlo a entrar, pero sin cerrarle la puerta. «Que me volví codicioso, que dejé que Estela me convenciera de que tu valor dependía de lo que podías hacer por nosotros, que perdí de vista que eres mi madre, independientemente de cualquier otra cosa». Era el primer atisbo del hombre que había criado, que había visto en años. «El daño está hecho, Raúl», le dije suavemente, «pero me alegra saber que al menos reconoces lo que perdiste». 2 años después, mi vida es completamente diferente, pero llena de propósito y dignidad. La Fundación Vínculos de Plata ha ayudado a cientos de personas mayores a encontrar comunidad, apoyo y respeto. Mi historia se ha convertido en un testimonio de que el maltrato hacia los mayores es inaceptable sin importar su situación económica. Raúl ha continuado en terapia y gradualmente hemos reconstruido una relación limitada pero respetuosa. Estela y él se divorciaron el año pasado, aparentemente porque ella no podía aceptar que su codicia había costado el acceso a una fortuna familiar. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de mi experimento de 3 años, mi respuesta siempre es la misma: no. Fue doloroso, pero me enseñó verdades esenciales sobre las personas que pensé que me amaban. La lección más importante que aprendí es que nuestro valor como seres humanos no depende de nuestro patrimonio, nuestro estatus social o lo que podemos dar materialmente a otros. Depende de nuestra dignidad inherente, nuestra sabiduría, nuestra capacidad de amar y ser amados. Pero también aprendí que es crucial rodearse de personas que reconocen ese valor sin importar las circunstancias externas, que el amor verdadero respeta y cuida, especialmente cuando el poder está desequilibrado. Mi nombre es Josefina, tengo 66 años, soy millonaria, filántropa y sobreviviente. Pero más importante que todo eso, soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma lo suficiente para alejarse de quienes no la valoraban. Y cada mañana cuando despierto en mi hermosa mansión, rodeada de jardines que planté yo misma, recuerdo que la riqueza más grande no está en mi cuenta bancaria, está en el respeto que tengo por mí misma y la paz que viene de vivir auténticamente, porque al final nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y yo ya no doy ese consentimiento a nadie.